Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Gracias por venir a una nueva charla del departamento. Bueno, en esta oportunidad, muchos lo conocerán, quien va a hablar es Walter Cravero. Walter es docente del departamento, es investigador independiente de CONICET, fue también decano del departamento y actualmente es el director del grupo de Física Médica de la Universidad del Sur. ¿Sí? Así que lo dejamos con Walter, que nos va a hablar, su charla se titula Más allá del arco iris. Gracias, Alexis. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Voy a agradecer a la gente que organiza las charlas, que ya llevan alrededor de 15 años en el departamento organizándose. Yo sé lo difícil que es organizarlas y mantener a la gente entusiasmada para asistir y para dar las charlas. En particular voy a agradecer a Miquelina Pincelli, que también fue la que me invitó a hacer la charla. Esta charla es una especie de remake de una charla que dimos el año pasado en la Casa Coleman, y ella fue la que me convenció de hacerla, y fue bastante concurrida. Bueno, vamos a arrancar entonces. El título de la charla es Más allá del arco iris. En realidad es una charla de óptica atmosférica sin ecuaciones. Esa sería la definición. Es una charla apta para todo público porque así fue diseñada el año pasado cuando se dio en la Casa Coleman. Más allá de eso, si alguien tiene alguna pregunta más técnica, con gusto las responderemos. Esta imagen que vemos acá inicial es una imagen de un faro del sur de la Argentina. O sea que yo voy a ir indicando cuando las fotos sean de la zona o de Argentina, porque una parte importante de la charla esta es animarlos a ustedes a que miren para arriba, digamos, ¿no? Es decir, ver qué tipo de fenómenos atmosféricos se pueden observar fácilmente en la región nuestra y cuáles son las mejores condiciones para observarlos, porque no siempre todos están disponibles. Ya vamos a ver por qué. Antes de ir al arco iris, vamos a empezar con algo más sencillo, que son los rayos crepusculares. Todos hemos visto estas imágenes o en la vida real o en alguna presentación PowerPoint New Age que nos han enviado por correo electrónico, seguramente. Y se habrán preguntado cómo se forman estos rayos que parecen apuntar al Sol, o a la posición donde está el Sol. Estos son otros, no siempre son blancos. Este es un caso en el crepúsculo, es un poco más complicado de explicar, pero la situación es esencialmente la misma. Esta es una toma desde un avión, donde se puede empezar a ver cuál es el origen de estos rayos crepusculares, porque vemos que en realidad lo que sucede es que el Sol, que está aquí, proyecta sombras de las nubes que se interponen en el camino de los rayos solares. Este juego de luces... ¿Se alcanza a ver el puntero o no? Sí. Se alcanzaba, sí. Es el origen, digamos, de estos rayos. Obviamente tiene que haber en la atmósfera algo que disperse la luz para que yo los vea, y eso puede ser o vapor de agua o polvo, o eventualmente ceniza, cuando hubo cenizas del volcán, por ejemplo. Hay algo un poco más intrigante, que son los rayos anticrepusculares. No sé si se alcanza a ver acá, pero tenemos un efecto similar, digamos, de rayos que convergen en un punto. Esta foto la saqué yo en Calafate, y en el momento en que la saqué, realmente no sabía qué cosa era esto, pero le saqué la foto porque digo, esto lo tengo que averiguar qué es. Y en realidad, acá hay una un poco mejor sacada. Esta no la saqué yo. Vemos que los rayos apuntan a lo que se llama el punto antisolar, es decir, el Sol no se está poniendo de este lado, sino que se está poniendo del otro. Esto es, digamos, si fuera... Esa foto que yo saqué en Calafate estaba sacada hacia el este. Acá tenemos otro, después vamos a ver qué cosa extraña, ¿no? Es una combinación de arco iris con rayos crepusculares, parece una bicicleta, digamos, ¿no? Entonces la pregunta es,
¿Qué cosas son estos rayos crepusculares y por qué aparecen apuntando al punto antisolar, digamos, ¿no? El punto diametralmente opuesto a la posición del Sol? Y la respuesta está en esta foto. Acá vemos rayos crepusculares y también vemos las vías del ferrocarril. Las vías del ferrocarril también parecen apuntar a un punto, pero todos sabemos que son paralelas, ¿sí? Bueno, lo mismo ocurre con los rayos crepusculares. Los rayos crepusculares que parecen apuntar todos al Sol, en realidad son rayos paralelos. Y los vemos apuntando a un punto por una cuestión de perspectiva, simplemente. Hay fotos de esas sacadas con lentes ojo de pescado, digamos, que ven 180 grados, donde uno puede ver el rayo crepuscular saliendo del Sol y terminando en el horizonte opuesto. De manera que estos rayos crepusculares son simplemente rayos paralelos, producidos por sombras de nubes que se interponen en los rayos solares. Perdón si le quité la magia a alguna presentación PowerPoint de esas que reciben. Esta es una imagen muy bonita también sacada desde un avión, donde se observa claramente, digamos, ¿no?, que la sombra que esta nube proyecta hacia atrás es el origen de esta estructura oscura que se ve aquí, ¿no? El Sol está en el punto opuesto de este punto, digamos, ¿no? Y esta es una imagen de un rayo anticrepuscular extraordinaria. Para empezar, la nube es artificial. La nube es el rastro que deja el taxi espacial, ¿sí?, en el despegue. Esto está sacado en Cabo Cañaveral y esto es un lanzamiento del taxi espacial que estaba por aquí. Era en el atardecer, de manera que ya el Sol se había puesto a nivel a nivel del mar, digamos, a nivel del piso, del suelo, pero efectivamente cuando el taxi espacial alcanza suficiente altura es iluminado por el Sol. En ese punto, esta nube proyecta una sombra del Sol que está por allá atrás. En realidad el Sol ya se puso, de manera que está debajo del horizonte, en aquella dirección. Y apunta, el rayo anticrepuscular apunta en la dirección, hay uno solo acá, digamos, no puedo ver a dónde convergen porque hay un solo rayo. Pero este rayo anticrepuscular apunta a esta posición. Esta posición es la posición antisolar, es decir, opuesta a la posición del Sol en ese momento. Era una tarde de luna llena, de manera que la luna estaba exactamente opuesta al Sol. Y el rayo anticrepuscular apunta a la luna que está saliendo. Extraordinaria. Solo los del muchacho de la NASA podían saber que eso iba a pasar, digamos, ¿no? Bueno, el siguiente punto que les quería comentar es todos saben que es un tema que a mí me interesa, la física de por qué el cielo es azul, porque eso tiene que ver con la dispersión de la luz por las moléculas de aire o por el polvo que hay. En realidad, en esta charla voy a hacer un poco más de hincapié en por qué los atardeceres son rojizos, que es un tema que... Bueno, este es el cielo azul, como azul es el mar. Esta es una foto sacada en la superficie del mar y vamos después a contar también por qué el mar es azul. Pero todos sabemos que los atardeceres son rojizos. Dependiendo de la cantidad de polvo que haya en el ambiente, los atardeceres son más o menos rojizos. ¿Puede haber atardeceres de otros colores? Bueno, históricamente se han dado atardeceres verdes, atardeceres de otros colores, sobre todo cuando hay ceniza volcánica en suspensión. Cuando hay ceniza volcánica en suspensión, los atardeceres pueden tener colores diferentes, pero en general los atardeceres son rojizos. La razón es muy simple. La luz blanca que proviene del Sol tiene obviamente los colores del arco iris, digamos, en su composición espectral, y la luz azul se dispersa más fácilmente en la atmósfera que la luz roja. De manera que cuando estamos observando el Sol al mediodía, es decir, tenemos el Sol sobre nuestra cabeza, en realidad lo que llega es la luz del Sol directa, obviamente más amarillenta que lo que la veríamos si estuviéramos en el espacio, porque la luz azul, la componente azul de esta luz, se dispersa en la atmósfera. Y eso es lo que hace que el resto del cielo se vea azul. Cuando estamos en un atardecer, es decir, que tenemos el Sol prácticamente tangente, digamos, a la superficie de la Tierra en ese lugar, la luz azul ya se dispersó en la atmósfera. Es decir,
Vemos el atardecer rojo nosotros porque probablemente los australianos están viendo la luz azul que nos falta a nosotros en ese momento. Y por eso cuando miramos en la dirección del Sol, tanto el Sol como la atmósfera de esta zona se ve rojiza. Esto lo podemos hacer no hace falta que el Sol atraviese miles de kilómetros de aire. También podemos ver el mismo efecto si la luz del Sol atraviesa unos pocos cientos de metros de humo, por ejemplo. Esta es una foto que saqué yo de un incendio cerca de Pehuenco, donde claramente se ve que el Sol está más amarillento, digamos, una luz más cálida que la que uno vería normalmente. Y aquí en una zona donde el humo era un poco más denso, digamos, el Sol se veía más rojo aún. ¿Está bien? ¿Dónde está la luz azul que falta? Bueno, si uno ve el humo aquí, lo ve también bastante rojizo. Pero si uno lo viera del otro lado, lo vería azulado, como habitualmente se ve el humo de un cigarrillo, ¿no? O sea que la luz azul que falta está yendo hacia atrás de la pantalla. Este efecto también se produce en los eclipses lunares, por ejemplo, ¿no? Donde la Tierra tapa el Sol. La Tierra se interpone, digamos, entre el Sol y la Luna. Y la Luna no se termina de oscurecer del todo, no se hace invisible, sino que se hace rojiza. ¿Y por qué se hace rojiza? ¿Cómo es la luz? ¿Qué es lo que ve alguien que está en la Luna en ese momento? Bueno, acá podemos hacer una simulación de lo que vería alguien, digamos, a medida que la Tierra, digamos, se interpone entre el Sol y la Luna, y a medida que la Tierra tapa el Sol, lo que vemos es un atardecer, pero alrededor de todo el borde de la Tierra. De manera que la Luna es iluminada por un anillo de luz roja, y por eso se ve rojiza. ¿Está bien? Es decir, que cuando hay aquí eclipse de Luna, en la Luna hay un eclipse de Sol, pero es un eclipse, la Tierra es mucho más grande que el Sol, digamos, vista desde la Luna, lo tapa completamente, pero sin embargo tiene un reborde rojo en la atmósfera, producto de la luz solar que atravesó toda la atmósfera. ¿Sí? Así se vería, digamos, un eclipse de Sol en la Luna. Esta es una foto de un artista, nadie fue a sacarla todavía. Nadie se quedó en la Luna tanto tiempo como para ver un eclipse de Sol. La razón por la que la luz cuando atraviesa una capa gruesa de la atmósfera o una capa gruesa de agua o una capa gruesa de casi cualquier material transparente, pero dispersivo, es la misma razón por la cual la luz que se refleja, o sea retrodispersa en la dirección original de la luz, se ve azulada. Y es la razón por la cual un lago se ve azulado o el hielo de un glaciar se ve azulado y el lago que lo contiene también se ve azul. Es decir, el agua no es azul, el agua es transparente, pero la luz que se dispersa es azulada. Obviamente, a medida que uno se sumerge en las profundidades de un lago de estos o del mar, las componentes azul tienden a desaparecer y la luz solar que sobrevive a grandes profundidades es una luz rojiza. Parecido a lo que sucedía con el humo del incendio, ¿no? Aquí no sé qué pasó. Bueno, este es el siguiente fenómeno que quiero mostrarles. Este es un fenómeno... Bueno, los fenómenos que hemos visto hasta acá son absolutamente sencillos de observar con solo mirar hacia arriba. O mirar un atardecer, que todos lo hemos hecho. Un amanecer también. El amanecer suele ser menos espectacular porque suele haber menos polvo en suspensión, ¿sí? O sea que suelen ser más rojizos los atardeceres que los amaneceres, pero depende. Esta es una situación donde... ¿De qué color se ve el Sol? El Sol se está poniendo aquí. Verdoso, ¿no? Bueno, este es se llama el rayo verde, el fenómeno, y es un fenómeno también producido por la dispersión de la luz del Sol en la atmósfera, que hace que la parte inferior del disco solar, cuando el disco se está poniendo, sea más rojiza y la parte superior
sea verdosa, tenga digamos, es como si estuviera una imagen desfasada a los tres colores, digamos, ¿no? Los tres colores, todos los colores del arco iris, y la imagen del sol verde no correspondiera exactamente a la imagen del sol rojo, sino que estuvieran desplazados. La última parte del sol que se oculta tras el horizonte es la superior, y esa zona es azul o verde. La parte azul es muy difícil de ver, aunque hay videos e imágenes, pero la parte verde puede ser sencilla. ¿Por qué lo menciono? No es un fenómeno que yo haya visto, es un fenómeno muy difícil de observar. Hay que fotografiarlo, mejor dicho, hay que filmarlo con una cámara de alta resolución y después verlo, digamos, porque es muy difícil de ver. Sin embargo, aquí en la zona tenemos condiciones donde en principio este fenómeno puede darse, porque tenemos zonas donde el sol se pone detrás del mar, digamos, ¿no? En la zona de Montermoso, Pehuenco, tenemos condiciones donde el sol se va a ocultar detrás del mar. O sea que son zonas donde es posible observar este fenómeno, no como en Santiago del Estero. A veces sucede que la turbulencia atmosférica deforma la imagen del sol y hace que el fenómeno sea mucho más visible. Aquí se ve bien claro que la parte de abajo del sol es más rojiza y la parte superior es verde. Esto es un efecto de espejismo, digamos, ¿no? De mirage, de espejismo producido por capas de aire que tienen distinta temperatura y producen inversiones en la propagación de la luz. Y estos fenómenos suelen funcionar como lentes que amplifican algunas zonas del disco solar, en particular esta, con mucha suerte, amplifica el borde superior y uno puede ver claramente, digamos, encima, además tiene un fondo oscuro que hace que tenga mejor contraste, es decir, hay que tener mucha suerte para sacar esta foto, ¿no? Fíjense, el hecho de que haya turbulencia me está indicando cuándo puedo llegar a tener esta condición, digamos, ¿no? Puedo llegar a tener esta condición en verano, ¿está bien? Después de un día de mucho calor, donde uno tiene bastante turbulencia en el aire y donde el sol se esté poniendo preferentemente en una zona muy... Esto se ve en el campo también, no preciso tener el mar, digamos, ¿no? Pero en el mar es más sencillo de ver porque la turbulencia es más estable. O sea, las zonas de inversión son más estables. De manera que verano en Montermoso puede ser una buena situación como para observar este fenómeno, o mejor dicho, fotografiarlo, porque probablemente es más fácil. Yo aquí tengo un video que veremos si funciona. Tengo que salir, así que tengo que ir a YouTube. No lo pude bajar. Tatán, tatán. ¿Qué pasa? No tengo internet, puede ser. Recién probé y tenía. Ahí está, ahí viene. Bueno, por la velocidad que trae, no sé si se va a reproducir bien, pero veremos. Si alguno quiere buscarlo, porque por ahí no lo vemos, en inglés es green flash el fenómeno, así se lo conoce. En castellano le dicen rayo verde. Podemos dejarlo ahí y ver si en un rato carga. Ahí viene, ¿parece o no? O tal vez viene la propaganda primero, ¿no? Sí, efectivamente. Compre algo. Pues sonido tenemos, ¿eh? Ahí viene. Observen la parte superior cómo el espejismo va a haber momentos en los cuales amplifica el fenómeno. Un poco de suspenso. Ahí se ve. Se lo dejó ahí a propósito. Ahí está, ahí se ve. Y ahora se va a ver mejor Fíjense que los bordes ya se ven verdosos. Ahí está, ahí se ve verde. Excelente. Es un fenómeno muy sutil.
pero que costó mucho tiempo explicarlo. Por eso digamos, hay mucha gente que se dedica a cazarlo, digamos, ¿no? Y he visto un solo video de un japonés donde muestra una componente azul. Es decir, el tipo tiene el efecto de inversión perfecto que necesita para que se amplifique la zona azul y se alcanza a ver azul. No está filtrado, digamos, por lo menos eso jura el japonés. Volvamos a la presentación. Bien, y ahora lo que todos estaban esperando. El arco iris. Bueno, este es un arco iris típico y un arco iris simple, ¿no? Es un fenómeno que todos hemos observado. ¿Es en realidad tan simple? La respuesta es no. Es un fenómeno extremadamente complejo. Uno puede tener el arco iris simple, un arco iris doble, lo que se llaman arco iris supernumerarios. Puede tener el efecto que se llama wheel, no lo inventé yo, que parece una rueda de bicicleta. Puede tener arcoíris gemelos, puede tener arcoíris con distinto ángulo, puede tener arcoíris de colores y puede tener arcoíris sin tantos colores. Y puede tener cosas que parecen arcoíris, aunque no están generadas en el cielo. De todas esas vamos a hablar enseguida. La primera cosa que les voy a señalar, para que la observen la próxima vez que miren un arco iris, es que además del arco iris propiamente dicho, el cielo tiene distinto brillo de un lado y del otro lado del arco iris primario, ¿sí? Fuera del arco iris primario hay una zona de cielo mucho más oscura que la zona interior del arco iris. Debería ser negra, pero después vamos a ver por qué no lo es. Acá, además del arco iris, hay algo más que vamos a explicar un poquito más adelante. Aquí hay un arco iris que, como está al atardecer, la luz del sol no posee todos los colores, de manera que el arco iris no se puede formar multicolor. La luz solamente tiene la componente rojiza, así que el arco iris no tiene más remedio que ser rojizo. Aquí hay otro donde se alcanzan a ver los colores, pero sin embargo domina la tonalidad rojiza claramente. Esto es en algún desierto de Estados Unidos. Y esta es una foto que sacó mi mujer en el estacionamiento del Walmart, para que vean que no hace falta ir al desierto de Kalahari a sacar una buena foto. La calidad puede no ser buena, está sacada con el celular, pero donde, fíjense, el arco iris no se ve, porque el sol ya se puso, pero sí se ve claramente que de este lado el sol está mucho más iluminado que de este lado. Es una cosa bastante extraña. Es una cosa bastante extraña además, no es un rayo crepuscular, bastante extraña porque además el sol está por debajo del horizonte y eso genera un efecto que después vamos a mencionar. Bueno, ¿qué hay con las explicaciones del arco iris simple por lo menos? Bueno, el grabado que tenemos allá a la izquierda es un grabado de Descartes, que más o menos fue el que terminó con la discusión, digamos, de qué es lo que producía el arco iris. La explicación moderna es esencialmente la misma. La luz blanca que proviene del sol sufre una refracción, una reflexión y otra refracción en cada una de las gotas de agua que hay en la nube que produce el arco iris. Y además se produce una descomposición espectral porque esencialmente el índice de refracción del agua no es el mismo para todos los colores. De manera que el ángulo de desviación que nos da la ley de Snell de refracción no es el mismo para los distintos colores. La luz azul se desvía más que la luz roja y por lo tanto sigue un camino diferente. Cuando uno hace la cuenta de cuál es el ángulo que se forma entre la luz incidente y la luz reflejada, obtiene los ángulos del arco iris. Es decir, esta sería la forma en que cada una de las gotas se combina para formar el arco iris que uno ve. Este sería el observador. Y lo que vemos es que vamos a observar el arco iris entre dos ángulos bien claros, que son 40 grados para la luz azul y 42 grados para la parte roja del arco iris. Es decir, que todo arco iris tiene 2 grados de apertura angular.
Y interesantemente, siempre está el arco iris de espaldas al sol. Es decir, si el sol está hacia allá, tengo que mirar hacia aquel lado si quiero ver un arco iris. Nunca voy a ver un arco iris del mismo lado que está el sol. Cuando vea algo coloreado para el mismo lado que está el sol, no es un arco iris, es alguna otra cosa. Esta es una foto que saqué yo, donde se observa el arco iris primario, la zona más clara, la zona más oscura, que se llama la banda de Alejandro, y de vuelta una zona más clara exterior a un segundo arco iris que hay. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es este arco iris secundario. Esa sería la estructura que tenemos. Primario, la banda de Alejandro y el arco iris secundario. Y la explicación del arco iris secundario es esencialmente la siguiente. ¿Por qué la luz habría de hacer una sola reflexión adentro de la gota? Puede hacer una segunda reflexión adentro de la gota y luego salir. Como la segunda reflexión, fíjense, hace que, con respecto al arco iris primario, los colores salgan en un orden diferente. Fíjense, aquí sale el rojo más abajo, el verde y el azul, y aquí están invertidos. ¿Sí? El hecho de la siguiente reflexión hace que se invierta. Yo dije que si uno veía un arco iris hacia el lado del sol, eso no era un arco iris. En realidad, les mentí. Existe la posibilidad de ver un arco iris terciario. Es extremadamente difícil, pero uno puede tener una tercera reflexión aquí y la luz saldría en la misma dirección. Hay fotos de arco iris terciarios, son extremadamente tenues, de manera que es muy difícil, son extremadamente difíciles de observar. Es lo más probable que si ustedes ven algo colorido en la dirección del sol sea otra cosa y no un arco iris terciario. Es fácil saberlo de todas maneras porque hay ángulos muy precisos. ¿Cuál es el ángulo con el cual observo un arco iris primario? Aquí simulé una gota con una sola reflexión y aquí una con las dos reflexiones. Y aquí está el observador. El observador va a ver el arco iris primario a 42 grados de la luz incidente y el otro a 51 grados. ¿Está bien? Por eso hay una diferencia, digamos, el arco iris secundario siempre es el más grande, está en la forma del lado exterior del arco iris. ¿Está bien? Además del arco iris primario y secundario, acá ustedes observarán, tal vez, no sé si lo alcanzan a ver de allí, pero que hay algunas bandas claras y oscuras. Yo voy a ampliar la foto. Esto debo agradecer a Fernando Buesas que hizo el post-procesamiento de la imagen, de la pobre imagen que yo saqué para tratar de aumentar el contraste. Está trucada. No está trucada. Lo único que está es en este sector, en esta foto, en esta parte, aumentado el contraste, ¿sí? Para que se vean bien claramente las bandas estas claras y oscuras que se observan aquí. Estos se llaman arcos supernumerarios, son arcos que no son necesariamente coloreados, que podrían serlo. Y así como para el arco iris primario nos alcanza con la teoría de óptica geométrica, digamos, de trazar rayos para ver a dónde va a parar la luz, para los arcos supernumerarios esa teoría no nos alcanza. Esa teoría diría simplemente que no existen esos arcos supernumerarios, pero los observamos. En realidad lo que sucede es que la luz no son pelotitas que viajan en línea recta, sino que es una onda electromagnética. Y entonces sucede que dentro de la gota, este camino que realiza la luz termina generando más de un camino óptico. Cada uno de estos caminos ópticos está desfasado del anterior. Fíjense, allá viene la luz como lo que se llamaría una onda plana, es decir, los frentes de onda parejitos, y el fenómeno de refracción, de reflexión y nuevamente refracción aquí en la gota, pueden generar, dependiendo del ángulo, una diferencia de camino óptico que haga que una parte de la luz se desfase respecto de la otra. Ese desfasaje, si es completamente destructivo, es decir, si la cresta de una de las ondas corresponde a un valle, vamos a ver una zona de oscuridad. Si ambas crestas coinciden en el camino óptico, vamos a ver una zona luminosa. Esta es una simulación, un programa de simulación que me indica
la posición angular de el arco iris primario, el arco iris secundario, los arcos supernumerarios del primario, los arcos supernumerarios del secundario, todo eso existe en principio, en teoría, en función del tamaño de las gotas de agua. Porque algo que no dijimos hasta acá es qué importancia tiene el tamaño de las gotitas de agua que hay en la nube que producen el arco iris. Bueno, si esto va desde 10 micrones a 1 milímetro, es una escala logarítmica, aquí está la línea de 100 micrones. Entonces, si las gotas son grandes, de 1 milímetro, fíjense, yo casi no tengo supernumerarios. Tengo un arco iris brillante, puedo tener un secundario brillante, pero casi no tengo supernumerarios. Los supernumerarios los voy a tener si las gotas son pequeñas. Es decir, si ese fenómeno de difracción es importante. ¿Está bien? Esta no es la foto que yo saqué, es otra foto, donde está superpuesta la posición de los arcos supernumerarios con la simulación. Para que vean, con esa simulación, ajustando el parámetro, uno podría averiguar qué tamaño tenían las gotitas de la nube. Por supuesto, suponiendo que hay un cierto tamaño medio y una cierta dispersión. Si uno tiene una nube con gotas de todo tamaño, bueno, probablemente ni siquiera va a haber un arco iris, va a haber algún halo blanquecino porque se va a sumar en forma desordenada. En general, los arcoíris son intensos cuando las gotitas de agua son uniformes. Esta es una foto sacada de nuestras cataratas para mostrar que el arco iris en realidad no es un arco, sino que uno puede sacar una foto de la parte superior del arco, pero también de la parte inferior. Aquí hay una más completa para que me crean. Está sacada desde un avión, es decir, está sacada de un avión en el medio de la lluvia, ¿sí? De manera que uno ve que en realidad el arco iris es un círculo, el arco iris secundario también es otro círculo, y el Sol está exactamente en aquella posición opuesta. ¿Sí? Por supuesto, no hace falta que llueva para tener un arco iris. Podemos fabricarnos nuestro propio arco iris con un regador adecuado. Para que sea intenso el arco iris, las gotas tienen que ser uniformes. Ese es el chiste de que el arco iris sea intenso. Esta foto creo que la sacó Claudia Carletti, si no me equivoco. ¿Verdad? Y si uno tiene un regador suficientemente potente, puede generar todo el arco iris. Acá se nota bien clarito que de la posición de la cámara está la sombra del fotógrafo, de manera que sabemos que el Sol está en dirección opuesta, ¿sí? Entre la dirección esta y el ángulo que forma el arco iris, vamos a tener el ángulo dado por las fórmulas que mostré antes, por los gráficos que mostré antes. ¿Acá ven algún fenómeno extraño con el arco iris? ¿Qué pasa con el arco iris? Está quebrado, ¿no? Viene un arco iris y acá hay un quiebre del arco iris. ¿Alguien tiene idea de por qué puede suceder eso? Hay un cambio en las gotas de agua porque este arco iris está producido por la lluvia. Pero este arco iris está producido por la niebla marina. De manera que el tamaño de las gotas es diferente, la composición del agua es diferente, todo es diferente esencialmente, de manera que efectivamente el Sol va a iluminar ambos, pero los ángulos no son los mismos. Y uno puede tener arcoíris en cosas que no son agua. Esto es un cartel retrodispersor de esos que uno encuentra en la ruta, ¿sí? Y aquí hay un arcoíris. ¿Está bien? El ángulo que forma... ¿Por qué hay un arcoíris? ¿Qué es lo que hay acá? ¿Hay niebla y gotitas de qué? No hay gotitas de nada. Hay esferitas de vidrio, que son las que se utilizan para que el cartel sea brilloso, ¿sí? Para que el cartel sea reflectante, justamente. Es una pintura especial que contiene bolitas de vidrio. Las bolitas de vidrio esas son bastante uniformes, de manera que el arcoíris se forma. Y aquí hay alguien que sacó una foto en el asfalto. Esto que hay acá, ¿qué es lo que está produciendo el arcoíris? La pintura blanca de las sendas peatonales,
Esa pintura también es retroreflectante, acá quedó sucio el asfalto con esa pintura y es suficiente para producir un arco iris con esas bolitas de vidrio. Bien, vamos a otro efecto distinto. Bueno, entonces, para ver el arco iris, ¿qué necesito? Perdón, Walter. Sí. En la imagen anterior, en la del asfalto, ¿el arco iris está sobre el piso? No, Ah, está... está bien. Hay un lugar. Sí, en algún lugar. Sí. Pero las bolitas de vidrio están en el piso, ¿sí? O sea que vos lo vas a ver ahí, lo vas a ver ahí. En el caso del... Sí, sí, acá lo ves. las placas, Sí, sí. sí está sobre. No, en realidad acá lo vas a ver en el piso. Lo que pasa es que no es algo que esté coloreado, ¿no? Es algo... O sea, si vos te movés, el arco iris va con vos. Pero está en el piso. Porque, digamos, en la nieve... En el mismo espacio donde están las esferas que lo dispersan. Y bueno, y que las esferas que lo dispersan acá están en el piso. Es pintura, es suciedad de restos de pintura de las bandas, de las sendas peatonales con las cuales quedó manchado el asfalto. No es una dispersión, no es una niebla de esa pintura, ¿eh? No es que están pintando y está la niebla. Es lo que quedó sucio el piso. ¿Sí? Lo mismo que acá. Acá, ¿dónde está el arco iris? Está sobre el cartel, porque es donde están las esferitas de vidrio. Acá hay otro fenómeno en el cual no me voy a meter. Ustedes observan que acá esta zona del asfalto es más clara que esta, ¿no? No solo por el arco iris, sino porque además hay otro efecto en el cual no me voy a meter. El cual los que saben fotografía lo conocen bien. Voy a ir al siguiente efecto, que es el efecto corona. Esto es una corona lunar. ¿Sí? El efecto corona uno lo puede observar con el sol o con la luna. Entra dentro de la categoría de lo que vulgarmente denominamos halos, pero en realidad no es un halo. Después vamos a ver cuál es digamos, lo que produce el efecto de halo y los ángulos a los que se producen. Esto es algo que está bastante cerca de la Luna. Observen que esto es, el diámetro de la Luna o del Sol es medio grado, ¿sí? De manera que estos son unos poquitos grados, ¿sí? No serán más de 5 o 6 grados. Y el halo verdadero está a 22 grados. Se observa una zona, digamos, bandas más claras o más oscuras y eventualmente puede ser coloreado. La razón por la cual se produce el efecto, este efecto de corona es simplemente la dispersión de la luz por un objeto. ¿Qué objeto en este caso? Bueno, de nuevo, gotitas de agua. ¿Sí? Solo que el problema es la luz que pasa de un lado, digamos, para decirlo rápidamente, la luz que pasa de un lado y del otro lado de la gotita de agua interfieren constructiva o destructivamente en ciertos ángulos. Para ciertos ángulos tengo un refuerzo de la luz y para otros ángulos tengo oscuridad. Obviamente la luz no es monocromática, no es verde, de manera que las zonas oscuras y claras dependen de cada color. De manera que cuando uno superpone todo eso, obtiene no zonas claras y oscuras, sino zonas coloreadas con intensidad cambiante. Parece un arco iris, pero no es. Este es un efecto corona producido no por nubes altas, sino producido por la niebla dentro de un bosque. Es exactamente el mismo y, crucialmente, los ángulos a los que se produce respecto de la dirección de propagación de la luz también es el mismo. Obviamente, esos ángulos van a depender del tamaño de las gotitas. Y por asombroso que sea, el mismo efecto que produce el efecto corona en el Sol o en la Luna es el mismo efecto que hace que no podamos observar las estrellas en forma de puntos cuando las miramos por un telescopio. Cuando uno mira con un buen telescopio, no importa lo bueno que sea el telescopio, las estrellas, además de tener estas líneas que tienen que ver con otra cuestión, en la cual no me voy a meter, uno observa que hay halos blancos y, digamos, más claros y más oscuros, que son exactamente un efecto corona. Pero un efecto corona producido no por ninguna gotita en la atmósfera, sino producido por algo mucho más grande que una gotita de agua, que es la apertura del telescopio. Que la luz pase por un lado o por el otro lado de un objeto, una gota de agua o un disco,
hay un principio, un teorema, digamos, que se puede demostrar que el efecto de difracción es exactamente el mismo que si en lugar de tener el obstáculo tengo una apertura, ¿sí? Tengo un agujero. ¿Está bien? El agujero en este caso es la apertura del telescopio. Yo puedo hacer un telescopio cada vez más grande, pero siempre va a ser finito. ¿Está bien? Por supuesto, cuanto mayor sea la apertura, menor va a ser el efecto, es decir, la corona se va a producir cada vez en forma más cercana a la estrella. Pero la estrella sigue siendo un punto y esto claramente no es ningún punto. ¿Sí? Nosotros no tenemos un poder óptico hoy en día, ni sé cuándo lo podremos tener, de observar el disco de una estrella lejana, exceptuando el Sol, obviamente. O sea que todos son puntos. ¿Sí? Deberíamos verlas como puntos y no las vemos como puntos justamente porque lo que vemos es lo que se llama la mancha de difracción. Esto que parece un defecto, no es un defecto, es una consecuencia física de la imposibilidad de hacer un telescopio de tamaño infinito, pero sí nos sirve para saber si el telescopio es de buena calidad óptica o no. La forma que tienen estos anillos de difracción los podemos utilizar para saber si el telescopio está bien construido o no está bien construido. Si un telescopio tiene defectos, tiene en particular un defecto que se llama coma, esta mancha de difracción se va a ver deformada hacia un lado. ¿Está bien? Entonces uno puede corregir el telescopio de manera tal de, utilizando, digamos, la forma que tiene la mancha de difracción, hasta llegar al mejor producto posible. Esta, si no me equivoco, es una imagen del Hubble, que es prácticamente de lo mejor que podemos hacer. Y hay un fenómeno, digamos, relacionado con el efecto corona, que es el efecto Gloria. El efecto Gloria se llama así porque este es un fotógrafo que está sacando una foto en una montaña con el sol de espaldas y observen cómo se proyecta su sombra en la nube que hay en el valle y además se genera un efecto digamos, fantasmagórico coloreado alrededor de su cabeza, en realidad alrededor de donde está la cámara de foto, que suele estar a la altura de la cabeza. Se supone que esto es lo que dio origen a la iconografía de que a los santos ponerles un halo en la cabeza, digamos, ¿no? Era muy común que los monasterios y conventos en la Edad Media se construyeran en lugares elevados por cuestiones de seguridad, etc. De manera que era bastante habitual que hubiera este tipo de fenómenos. Obviamente no tenían cámara de foto para registrarlo, pero sí los veían. ¿Sí? Y si uno ve esto y no sabe qué es, claramente es una señal divina de que estoy... Y además, si hay alguien al lado mío, no voy a ver su halo, solo él lo ve. Yo veo el mío nada más. ¿Está bien? Así que todos eran santos de acuerdo a su propia opinión. Más modernamente, uno puede observar este efecto Gloria en el vuelo de un avión. ¿Sí? Este sería el lugar donde observarlo más, a menos que alguien tenga vocaciones monásticas, digamos, este sería el lugar más propicio para observarlo. Para observarlo, obviamente, tengo que estar del lado de la ventanilla, del lado opuesto al que viene el sol, porque es la sombra del avión la que va a producir este efecto Gloria sobre las nubes. ¿Está bien? Y también es un efecto debido a la difracción. Lo extraordinario, a ver si tengo el video. No, bueno, ahora después se los muestro, pero acá hay otro efecto Gloria más pequeño. O sea, también me puedo fabricar uno si tengo alguna fábrica de niebla, como en este caso que creo que es Yellowstone. Este es un efecto Gloria observado. Es el mismo efecto del avión, pero un poquito más arriba. Está observado desde la Estación Espacial Internacional, que está a 300 kilómetros, orbitando 300 kilómetros arriba de la Tierra, y sacaron una foto óptica y claramente se observa en las fotos originales, acá está agrandado, digamos, pero en la foto se ve claramente que es un efecto Gloria. Es la primera vez que se observa el efecto Gloria desde el espacio. Los voy a torturar de vuelta a ver si ahora tenemos más suerte.
En el efecto Gloria este que se ve desde el espacio no se ve la sombra del taxi espacial, o de la estación espacial, porque evidentemente a semejante altura la estación espacial no proyecta ninguna sombra sobre las nubes. De la misma manera, en un avión uno puede saber dónde está el efecto Gloria mientras ve la sombra del avión, porque sabe que va a estar ahí. Pero a medida que el avión se eleva, la sombra del avión se hace cada vez más pequeña hasta que desaparece, pero el efecto Gloria sigue estando. Es decir, que uno puede ver el efecto Gloria sin observar la sombra del avión. Ah, bueno, sonamos. Sí, esto es una señal de que no siempre funciona. Bueno, después lo busco. Los que para mí son más impresionantes son los halos. Este es un sistema simulado completo de halos. Después vamos a ver una foto real que no tiene absolutamente nada que envidiarle. Estos son prácticamente todos los halos que podemos observar en un día despejado con suficiente contenido de cristales de hielo en la atmósfera. Este sería el Sol o la Luna. Esto es lo que llamamos halo habitualmente. Allá hay un halo cenital. Este es otro halo, circum no sé cuánto. Y estas manchas, que son la intersección, son las que más me interesan a mí, que son los llamados soles triples. Porque muchas veces son tan brillantes como el mismo Sol. No siempre, pero en algunas situaciones agraciadas. La primera vez que me topé con esto fue porque lo vi y dije, ¿qué es esto? Pensé que era el efecto de algún edificio haciendo alguna proyección. Y me di cuenta que del otro lado estaba exactamente la misma figura. Obviamente, esto hay que observarlo cuando el Sol está a muy pocos grados por encima del horizonte. Vamos primero con los halos. Este es un halo típico de luna. Y aquí se produce la dispersión de la luz, pero por cristales de hielo. ¿Está bien? Dependiendo de los tipos de cristales de hielo, vamos a ver a qué tipo de halo contribuyen. Creo que tengo aquí una foto. Sí, aquí está. Donde está la misma foto sacada de día y de noche, observándose que exactamente había luna llena, así que la luna y el Sol pasaban más o menos por el mismo lugar. Se observa que el diámetro del halo no depende evidentemente de la luz que lo ilumina, la intensidad sí, pero la estructura no, sino que depende de las estructuras de hielo que son las que dispersan la luz. Impresionante la foto. Esta está sacada, creo que en Finlandia, si no me equivoco. ¿Cómo sé si es un halo o no es un halo? Ahí está la regla. ¿Cómo sé si es un efecto corona o es un halo? Bueno, coloquen con la mano extendida el dedo pulgar en el centro de la luna o del Sol y a la altura del dedo meñique lo que hay es un halo. Si en lugar de estar a esa altura está mucho más cerca, lo que están teniendo es un efecto corona. ¿Sí? Bien. Aquí está la misma estructura que vimos antes con todos los halos y otras cosas que hay, los pilares, etc. ¿Y qué tipo de cristales son los que los generan? ¿Está bien? Las nubes altas tienen cristales de hielo aún en verano, de manera que no es necesario que sea invierno, aunque es probable que la atmósfera esté más tranquila en invierno, y eso produce el siguiente efecto. Fíjense, estos cristales hexagonales tienen que estar todos más o menos paralelos entre sí. Si yo tengo una zona atmosférica muy turbulenta, es muy difícil que estos cristales estén paralelos. Es decir, que tengo que hablar de una masa de aire relativamente no turbulenta para que se genere por lo menos el fenómeno que me interesa a mí, que es el Sol triple. ¿Sí? Los halos son más sencillos y se generan en general por dispersiones al azar de cristales de hielo que son alargados. Estos son los típicos cristales de hielo que uno ve en la atmósfera, son todos hexagonales, nomás que hay unos que son más largos y otros son más como pastillas. Vean esta foto donde se da el fenómeno que yo decía, que el Sol triple es casi tan intenso, por lo menos a la foto,
como el Sol verdadero. A veces uno tiene alguna nube que disminuye el brillo del Sol, de manera que los soles triples suelen ser tanto o más brillantes que el Sol auténtico. En inglés se llama sundog, este fenómeno, perro solario, no sé cómo se llamaría, cómo se traduciría literalmente. Aquí le llamamos soles triples. Este es un Sol triple fotografiado en verano en Punta del Este, de manera que ven que no hace un día muy frío de verano de Punta del Este, una mañana en particular, donde se observa que es bastante intenso el fenómeno, ¿no? En algunos casos, estos soles triples suelen ser coloreados, es decir, si los cristales tienen todos un tamaño muy parecido, de vuelta voy a tener dispersión de la luz y voy a poder observar el arco iris, digamos, los colores del arco iris en ese halo, en ese Sol triple, perdón. Este sería el caso, ¿sí? Acá no estamos viendo el sol, sino simplemente el Sol triple. Y si alguien lo ve así, diría, es un arco iris. Bueno, ¿por qué no es un arco iris? Primero está en la dirección del Sol, no está en la dirección opuesta. Segundo, es vertical, digamos, el halo. No tiene la forma de arco, es mucho más chico. Y aunque haya nubes más arriba, no se prolonga. ¿Está bien? Está localizado. Esta es una foto tomada ayer en la Universidad Nacional del Sur, acá por Alexis Rucci, donde se ve el Sol poniéndose, está sacado con un celular, digamos, desde alguna oficina del primer piso, ¿no? No, en la entrada. O en la entrada. Ah, en la entrada, en la escalinata. Y acá se observa algo. Ustedes dirán, pero qué poquito que se observa. Bueno, Rucci opinó lo mismo y por eso sacó otra foto, donde tapó el Sol. Y acá se observa el Sol triple. Es un Sol triple muy tenue, pero se ve. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces no los observamos porque no nos tomamos el trabajo de mirar al atardecer sabiendo dónde tenemos que buscarlo, el Sol triple. Pero en la mayoría de los atardeceres que yo he buscado soles triples con este tipo de nubes, es decir, nubes altas en un día frío, es muy probable que encontremos el Sol triple. Más tenue, más intenso, pero es muy probable encontrarlo. Obviamente esto en el campo se ve mucho mejor. Esta es otra foto sacada, esto es en Estados Unidos, y observen, el Sol triple es esencialmente algo bastante notable, ¿no? Falta el otro, pero si observan algo así, busquen a ver si del otro lado observan otra estructura brillante que aquí está tapada, pero está. Tiene que estar a la misma distancia. Bueno, yo les dije que la primera de las imágenes era una imagen calculada, digamos, ¿no? Era un cálculo. Esta es una imagen real sacada en la Antártida, donde prácticamente vemos todas las estructuras, digamos. Vemos el Sol triple con el halo completo, vemos el cenital, vemos este otro y hay uno más abajo, que acá no se ve bien, pero existe también. Es decir que eso se da ¿por qué? Porque tengo todos los cristalitos de hielo que necesito, en todas las posiciones que los necesito, para poder ver todas las estructuras. Esto no es habitual, digamos, esto es muy difícil de ver. Sobre todo esto es extremadamente difícil de ver, excepto que estemos en un clima muy frío. Y por último, esto es un cálculo también de cómo sería la estructura de halos que uno esperaría ver en Marte. ¿Está bien? En Marte, ¿por qué es distinta? Bueno, porque en Marte la atmósfera está compuesta básicamente por dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono está en estado gaseoso, pero también está en estado sólido, es decir, también forma cristales en la alta atmósfera de Marte. Por supuesto, los cristales de dióxido de carbono no tienen la misma estructura que los cristales de hielo que mostré antes, de manera que las posiciones de los halos y los ángulos en los que se van a formar los halos son diferentes. Pero como podemos reproducir esos cristales aquí y sabemos la forma que tienen, es relativamente fácil hacer la cuenta de dónde tendrían que ir a parar los halos. Y esto es algo de lo que se debería observar, una estructura de halos bastante compleja, ¿no? Hay proyectos de observación de este tipo de halos. En realidad,
En general, la gente que va a Marte está más interesada en escarbar para abajo que en mirar para arriba. Pero hay un proyecto que el próximo rover que envíen tenga una cámara para observar efectos atmosféricos, fenómenos atmosféricos con cierta precisión. Así que es posible que pudiéramos encontrar una estructura de halos de este tipo. Esto es todo. Bueno, ¿Preguntas? muchas gracias y preguntas de lo que quieran. No sean tímidos, por favor. La idea era ver mostrar, digamos, dónde se podían observar estos fenómenos con más facilidad, digamos, para quien esté interesado en verlos, digamos, ¿no? La estructura matemática de estas cosas es muy parecida a la de otros fenómenos físicos que a nosotros nos interesan más profesionalmente, pero esto es muy divertido de observar. Sí. Una pregunta incómoda, porque uno cuando explica el cielo celeste dice que pasa más celeste, el rojo cielo. Y después, algunos que saben un poquito más del arco iris se dan cuenta que el azul no es del mismo color. No. Y te dicen, ¿y por qué no es violeta? ¿Por qué no es violeta el cielo? No, bueno, la razón por la cual el cielo no es violeta es la composición de la radiación solar, digamos. Hay dos fenómenos por el cual no vamos a ver el cielo violeta y por el cual tampoco vemos estrellas violetas. La primera es que la radiación solar que llega por lo menos a la Tierra corresponde a la radiación de un cuerpo negro de cierta temperatura. Y eso cae claramente en la zona del visible, tiene una caída, digamos, en la zona visible desde el rojo hacia el azul. ¿Está bien? De manera que hay mucha menos luz violeta que azul. Por otro lado, nosotros en particular casi no lo vemos al violeta, lo vemos de casualidad. De manera que tal vez la percepción que nosotros tendríamos del cielo sería distinta si nuestra estructura ocular fuera diferente respecto de la captación de los colores, digamos, ¿no? De hecho, nosotros estamos centrados para ver digamos, tenemos la mayor sensibilidad en el verde, ¿está bien? O sea que para el otro lado del azul. De manera que esa es la explicación de por qué el cielo no es violeta. Es cierto que se dispersa más el violeta que el azul, y es más, esto es un consejo para los adoradores del sol en verano, el ultravioleta se dispersa aún más que el azul y que el violeta. De manera que cuando uno no se pone al sol, pensando que si tapa el sol, tapa la radiación ultravioleta, eso no es verdad. Más de la mitad de la radiación ultravioleta que llega a nosotros proviene del cielo. De manera que si uno no quiere quemarse, digamos, miserablemente el primer día que va a la playa, no solo tiene que tapar el sol, también tiene que tapar el cielo. ¿Está bien? Sobre todo si está en la playa, donde además hay una reflexión en el agua. Pero aún cuando uno no está en la playa, la mayor parte de la radiación ultravioleta proviene del cielo, de manera que la radiación violeta también proviene del cielo, pero no la vemos. No sos secretario del turismo. No, de hecho yo tiro Pokémon, así que... pero sí, esa es la razón, digamos, ¿no? Más preguntas. Vamos, una más. El hielo, ¿cómo podría esa explicación? Hay témpanos que se ven muchísimo más azules, con un azul mucho más intenso que otros. Bueno. De hecho, algunos tiran celeste, blanquecino, Sí. Y otros son azul súper intenso. Bueno, eso tiene que ver en general con la presión la historia de presión que tiene el hielo ese que estás observando. La profundidad también del agujero que estás mirando, pero supongamos que estás mirando una cavidad más o menos parecida, o la pared, diríamos, de un glaciar. La zona que está más comprimida tiene distintas estructuras, esencialmente. Así que dispersan diferente, ¿sí? Y además tienen más o menos contenido de aire. ¿Está bien? O sea, de hecho, la nieve no la vemos azul, la vemos blanca, porque es puro aire, digamos, ¿no? Hay mucha más dispersión pareja. ¿Sí? En cambio, el hielo más compacto, digamos que se parece más al agua, en ese sentido. ¿Está bien? ¿Tiene que ver con el oxígeno, con el contenido de oxígeno? No sé si con el contenido de oxígeno, pero sí con la estructura de burbujas de aire, de contenido de aire. No sé si en particular con la composición. Sospecho que no, pero tanto no sé.
Seguramente las burbujas... ¿Has leído alguna vez sobre la absorción? Acá hay algún químico que por ahí puede... Sí. Si se absorbe más, por eso uno... Digamos, la molécula de oxígeno está en una frecuencia que absorbe una radiación y deja la otra. Si hay algún efecto molecular cuántico, lo sé, porque el oxígeno, molecularmente, el oxígeno, el O2 y el nitrógeno, el N2, desde el punto de vista de la radiación electromagnética, son la misma cosa. Ahora, si hay algún efecto particular de alguna absorción de algún nivel que uno tiene y el otro no, ahí podría haber una diferencia. La verdad que no lo sé. Pero sí sé que, digamos, el color depende fundamentalmente de la historia de presión, que tiene que ver con el contenido de aire que tiene y con la estructura que termina teniendo, ¿sí? Que es prácticamente nada, amorfa, digamos, cuando está sometido a tanta presión, ¿no? Creo que te faltó explicar por qué era más oscuro una parte que otra en el arcoíris. Bueno, esencialmente porque la banda oscura de Alejandro, ¿eso decís? La banda oscura de Alejandro se produce, bueno, acá no la podemos ver, porque esencialmente si yo apilo trayectorias, ¿sí? Si yo considerara todas las trayectorias, no un solo rayo como consideré allá, ¿sí? Todos los rayos terminan de este lado del rayo rojo ¿sí? Para todas las posiciones. Es decir, va a haber una posición máxima y toda esta zona estaría oscura. Es decir, no importa cómo incida la luz en la gotita de agua, ninguna se va a desviar con un ángulo mayor. Entonces, en principio, si no hubiera otros fenómenos de dispersión, no solo debería ser oscura, debería ser negra. ¿Está bien? No es negra porque, bueno, efectivamente tengo otros fenómenos de dispersión, las gotitas no son todas iguales, la luz que viene del cielo no proviene solo de la zona del arco iris, sino que proviene del resto del cielo. En fin, hay una serie de cosas que hacen que esto no sea negro y esto blanco, pero sí explican por qué esto es mucho más oscuro. ¿Sí? Pero esencialmente es eso. Y lo mismo sucede acá, pero en dirección inversa. Por eso la banda está entre los dos arcoíris. ¿Está bien? Bien. Son los mismos efectos que Alexis en el mismo lugar. Mirando un poquito a la derecha de la fuente, pero era primavera, diría los cálidos. Sí, en realidad yo mostré uno ahí que era en enero en Punta del Este, o sea que todo depende de a partir de una cierta altura vos tenés la posibilidad de tener nubes con hielo independientemente de cuál sea la estación, digamos, ¿no? En algunos casos tenés estructuras nubosas que son más fáciles de encontrar en invierno que en verano, pero las podés tener en verano tranquilamente. Cirrus altos podés tener tranquilamente en verano. Y esos están en su mayoría, digamos, completamente formados por hielo. Sí es cierto que si no tenés cierto orden, a veces, por ejemplo, el sol triple ese no lo podés ver, porque si los hexagonitos estos están al azar, no ves el sol triple. Vas a ver el halo, pero no vas a ver ninguna sola del halo que esté en particular más intensa. Solo ves esta zona más intensa porque los cristales se ponen horizontales. Porque están cayendo, ¿no? Están cayendo como hojas de otoño. Pero muy despacito. Yo lo que vi son dos manchones iridiscentes. Sí, es eso. Típicamente son dos manchones iridiscentes. A veces, si tenés mucha suerte, lo ves como dos manchones blancos. O sea, realmente hasta del color del sol. Amarillentos, así. Pero tenés que tener... Yo lo vi una sola vez eso. Después lo veo en la foto y en los PowerPoint New Age. Pero es mucho, acá en la zona yo he visto muchas veces, pero siempre he visto el manchón iridiscente a cada lado. Evidentemente un lugar con buena probabilidad de la caminata de la UNS. Claramente. Y lo que pasa es que tenés que tener una visión del horizonte bastante buena, porque este fenómeno, para verlo bien, digamos, tiene que estar atardeciendo. Y efectivamente la escalinata de la UNS se ven bastante bien los atardeceres, porque enfrente no hay edificios tan altos. Estaba todo pensado para... pero claramente en el campo es donde mejor se ve, digamos, ¿no? El campo aquí es extraordinario para ver este tipo de fenómenos. Yo lo que pensé que había sido por incendios o por... ¿Es solamente por hielo que se produce?
Es solamente por hielo. Los que sí, digamos, hay halos que se pueden producir, digamos, no halos, sino, ¿cómo es? Coronas que se pueden producir o por ceniza o por, ¿cómo es? O simplemente por niebla, digamos, ¿no? Por gotas de agua. O por polvo. Eso cambia, digamos, ¿no? Cambia la intensidad, esencialmente. En general, las coronas que vemos, a veces lo vemos simplemente como un manchón blanquecino alrededor del disco, nada más. No alcanzamos a detectar ningún arco, digamos, ¿no? Eso es porque porque no todas tienen el mismo tamaño. Entonces, dispersan a distinto ángulo. Cuando sumamos todo, tenemos una especie de banda clara, digamos, alrededor de la luna o del sol, ¿sí? Y no se alcanza a ver una estructura. Para que se vea la estructura, tenés que tener uniformidad en el tamaño, ¿sí? Pero cuando estaba el volcán, cuando estaba en la ceniza del volcán, se veía el sol mucho más blanquecino en esa zona, pero se ve mucho más blanquecino, nada más. No alcanza a ver una estructura porque hay una multiplicidad de tamaños, ¿no? Entonces no es muy difícil. ¿Ninguna otra pregunta? Cuando en un foco se ven los diferentes campos circulares, ¿es corona? ¿Cuando en un qué? ¿Perdón? En un foco. ¿En un foco? En un foco de calle. Sí, cuando tenés niebla, por ejemplo. Casi todos los días, pero a ver si... Bueno, sí, si hay niebla o hay bruma o eso, sí, efectivamente es corona. Sí, sí. Y si no, tenés que ir al oculista. No, hay un fenómeno diferente que se da cuando vos ves una fuente de luz a través de un vidrio empañado. Ahí hay otro efecto, pero ahí, a ver, en todos estos efectos uno supone que la luz que interactúa con alguna de las gotitas o de los cristales de hielo, interactúa una sola vez con un solo cristal y después llega a mi ojo. Eso no siempre es cierto si las gotitas están muy cercanas unas a otras. Es decir, puede haber interferencia de la luz que proviene de gotas vecinas. Eso se puede dar, por ejemplo, si tenés un vidrio empañado. También vemos algunos efectos iridiscentes cuando tenemos un vidrio empañado. Pero esos efectos son debido a, en algunos casos, a múltiples, digamos, no múltiple interacción de la luz, sino a la interacción de la luz que pasa por distintas gotas. Pero para eso necesitas tener una estructura, como un vidrio plano, que te permita hacer la interferencia constructiva o destructiva de luz que pasa por distintas gotas. Y las gotas tienen que ser exactamente iguales. Con lo cual necesitas un vidrio empañado, es una buena condición. ¿Sí? ¿Ninguna pregunta más? Bueno, le agradecemos nuevamente a Vamos a comer masita, mientras tanto vamos a poner buena música al respecto.